Nos metemos en el tema económico, nos metemos en la crisis política y económica que vive por estos días la República Argentina. Está Atilio Borón, está Andrés Aciaín y está Jonathan Loidy, licenciado en Finanzas, para tratar de entender qué nos está pasando. Atilio, buenas noches. Gracias y bienvenido. ¿Cómo estás entendiendo este momento, este contexto de crisis política y económica? Porque también hay crisis política, ¿no? No, indudablemente hay una crisis política enorme, ¿verdad?, que está siendo fogoneada por una debacle económica pocas veces vista en la historia argentina, ¿verdad? Tenés una combinación tremenda de alta inflación, recesión económica, devaluación, endeudamiento externo y, sobre todo, claramente que los sectores sociales que estaban representados por este gobierno en el pasado, claramente están ahora dándole la espalda o por lo menos soltándole la mano. No solamente dentro, claro, declaraciones de empresarios, sino inclusive mismo el Fondo Monetario Internacional ya está empezando a poner algunos reparos, de manera que es un gobierno que realmente está, te digo, en una situación de extrema debilidad y bueno, hay que ver cómo evoluciona, pero ya la sola idea de que llegue normalmente hasta fines de su periodo presidencial estaba puesta en duda, digamos. No es que nadie lo quiera, pero la verdad que se nota una presidencia tremendamente debilitada. ¿Y por qué cree, Atilio, que se llega a esta instancia de un gobierno que la verdad ha llegado con todo, con mucho poder detrás, con poder político, mediático, judicial? Decían el mejor equipo de los últimos 50 años. Mira, yo creo que se creyeron eso, ¿verdad? Yo te diría que es un gobierno que ha demostrado tener un nivel de incompetencia muy, muy grande. Tremenda, porque como vos decís, llegaron con todo el apoyo de las fuerzas económicas, el poder judicial, el periodismo, digamos, sí, hegemónico, sí, pero evidentemente demostraron que no saben. Hay un tema, digo, este debe ser el único país de América Latina en donde vos tenés un grupo dirigente con una incapacidad tan rotunda para controlar la inflación o la devaluación de la moneda. Claro. Porque vos vas a Brasil, a Paraguay, a Chile, a Colombia, Dominicana, digo, países que tienen, pero esto no se encuentra, es producto único argentino, ¿verdad?, en el contexto actual, en un mundo donde en general las tasas de inflación son muy bajas. O sea, una incompetencia, un dogmatismo fenomenal. Leyeron los libros del pensamiento económico neoclásico y creyeron que el mundo era ese. Digo, cualquier buen profesor de economía, acá está Andrés, que lo sabe mucho de esto, podría haberle enseñado. La realidad no es lo que dicen los manuales neoclásicos, la cosa no es como ellos lo dicen, ¿verdad? Siempre hay factores inesperados, pasan cosas, pero eso de que pasan cosas en cualquier esquema económico, cualquier formulador de política económica tiene que prevenir que esas cosas pasan, que está en una economía mundial muy inestable, muy volátil, y además porque este plan es la tercera vez que se aplica en la Argentina. Las dos veces anteriores fracasaron rotundamente. Primera vez con el gobierno, la dictadura cívico-militar genocida del 76, que terminó en un colapso económico. La segunda vez, ¿no es cierto?, cuando los 90 lo aplica, terminan en el 2001 con el desplome de la convertibilidad. Y acá estamos acercándonos muy cerca de ese escenario. Fíjate que no es que lo digo yo, Financial Times de Londres, El País de Madrid, sacaron notas diciendo Argentina al borde del abismo. Entonces me parece que ahí no me sorprendería yo de que se configuraran escenarios muy complejos, ¿verdad? Uno de los cuales podría ser inclusive la renuncia anticipada del presidente. Al fin y al cabo en la Argentina pasó, ¿no es cierto? Recordemos, en el 89 el presidente Alfonsín, producto de una crisis menor que esta, ¿verdad?, en términos macro, porque no había una hiperrecesión como la actual, tuvo que renunciar, y ahí se planteó un problema muy grave, la sucesión presidencial. Michetti no es para un piloto de tormentas precisamente para montarse en el potro y domarlo, ¿verdad? Ahora, Atilio, a mí me interesa conocer tu opinión en el tema político, porque cuando en estos días se habla sobre los empresarios que se lo han pedido a María Eugenia Vidal, los periodistas que yo determino, que digo, los periodistas del WhatsApp presidencial, los que se jactaban y decían, estoy en el WhatsApp, el presidente me manda, los periodistas oficialistas, que esta semana están como locos pidiendo
que el presidente renuncie a la reelección y la ponga María Eugenia Vidal. ¿Vos creés que Cambiemos es un proyecto político que tiende a sucederse o es un proyecto personal de Macri y un grupo de amigos que yo denomino capitalismo de country que llegaron al poder para hacer sus negocios? Yo creo que intentaron hacer un proyecto político. Recordemos que fue la primera vez que la derecha argentina ganó una elección, que llega al gobierno sin la vía del golpe de Estado, pero que luego se tropezaron con una realidad que evidentemente ellos no se esperaban. Actuaron con una enorme torpeza, creo, pero al mismo tiempo con una enorme malevosía, te diría, porque evidentemente cuando vos endeudás el país de esta manera y los grandes beneficiarios son estos amigos del capitalismo de country, porque al fin y al cabo uno se puede preguntar ¿dónde está ese dinero que llegó a la Argentina? Claro. O sea, te dejan un país hiperendeudado y cuando uno sale a la calle realmente no ve dónde está ese dinero. Entonces hay ahí un elemento. Yo creo que tenían un proyecto político, se dieron cuenta que no lo iban a poder implementar, de que la realidad argentina era mucho más refractaria a eso, y entonces simplemente optaron por decir, bueno, apoderémonos de lo que podamos, por la vía de la deuda, por la vía de compra de empresas, negociados de diverso tipo en el rubro energético, y sin que ninguno de ellas tenga planes, yo creo, una vez que termine este gobierno, de quedarse a vivir en la Argentina, que este es un test crucial. ¿Te quedás o no te quedás? Yo creo que la mayoría, la plana mayor de este gobierno, una vez que termine, no lo vemos más el pelo. Ahora, Tilio, este proyecto, sin la figura de Macri, ¿puede ir a las urnas? Yo creo que aún con la figura de Macri tiene muy pocas chances. Y yo no creo que con Vidal, digo, ahora la idea, esta fantasía que a veces surge en este país, que de repente que se inventa una figura así, yo no creo que la gente vaya a pensar de que realmente con un cambio de Vidal por Macri esto pueda cambiar. Porque acá lo que tenés que cambiar de raíz es la política económica y social de este país. Claro, digo, y si eso no se cambia, y eso lo puede hacer una nueva coalición, lo que yo llamo, ya termino, un frente de salvación nacional, que podría venir si es que se reedita lo de diciembre del 2001, que no hay que descartarlo, ¿no? Pero Andrés, la grieta existe y están los dos lados. ¿Perdón? Digo, la grieta existe y usted habla de un proyecto que va a votar un sector de la sociedad probablemente mayoritario, pero el otro sector va a votar algo. Va a votar, pero yo creo que se va a dispersar ese voto. Yo creo que ese voto que logró aglutinar Cambiemos fue circunstancial y que en este momento vemos que se desiliacha por completo. Fíjate, hubo 7 elecciones provinciales, perdieron las 7. Digo, esto es un indicio. Y el domingo van a parar la de Santa Fe. Y después se viene Córdoba. Digo. Sí. Andrés, ¿qué pasó esta semana? Entre ayer y hoy sobre todo. Bueno, es un poco, esta semana creo que fue la defunción del intento del gobierno de tratar de hacer algunos pequeños cambios económicos para llegar a las elecciones con un panorama más alentador, ¿no? La economía, hace un año exactamente, empezó una corrida cambiaria, el gobierno decidió ir al FMI, el FMI le impuso una política que es destructiva, digamos, de la economía nacional en términos de crisis productiva, con una fuerte devaluación. Hace poco, más de una semana, el gobierno dijo, así no llegamos a la elección, no vamos a ganar, vamos a hacer algunas medidas. Lanzaron un plan, nosotros lo llamamos plan primavera electoral, porque era tratar de generar una pequeña primavera económica de cara a las elecciones, y creo que en esta semana ese plan tuvo corta vida, ¿no? Le llegó el otoño, era el plan otoño. Acá lo llamamos plan parche, Claro, le puso plan parche, me parece le llegó que el está muy otoño. acertado. Y la clave del fracaso de este plan estaba en la política cambiaria. Nosotros lo analizamos del Centro Scalabrini Ortiz y dijimos, el plan podría tener alguna chance, pero tiene un espacio que dejaron a la buena de Dios, que es el dólar. Porque ese anuncio que hicieron, vamos a congelar la banda cambiaria, pero la congelaban con un dólar en un 51 pesos con 45 y el dólar estaba en 43. Eso generaba una incertidumbre, porque significaba que había un 20% de devaluación que el gobierno estaba dispuesto a habilitar sin hacer nada. Obviamente, ese 20% de devaluación que se empezó a producir, ni bien anunciaron que ellos no iban a hacer nada, si el dólar llegaba hasta los 51, recién ahí iban a empezar a tomar algunas medidas, se lleva puesto todo el otro programa, porque cuando sube el dólar, suben los precios, y el congelamiento de precios que había empezado mal, ese acuerdo, va a terminar peor, porque cuando sube el dólar, los productos van a empezar a faltar porque nadie los va a suministrar. Y el intento de relanzar el consumo con créditos a los jubilados, a los beneficiarios de la UH, se va a diluir,
porque la inflación que va a generar esta suba del dólar va a hacer que lo que pierda la mayor parte de la población en términos de poder adquisitivo y cómo va a pegar eso en el consumo, va a diluir el efecto de esos créditos. Entonces yo creo que en esta semana el plan primavera electoral le llegó el otoño. Yo quiero, y ahora ya lo sumo a Jonathan también, pero quiero que escuchen, quiero que analicemos, a Tilio, a Andrés, lo sumo también a Jonathan, ya lo hizo Fernando antes, lo que pasó hoy. Hoy el padre del ministro Guillermo Dietrich dijo, entre otras cosas, esto. No puede ser que hasta hace poco iba a ser un país de inversiones y hoy es un país de inspecciones. El presidente dijo que está de acuerdo y apoya el control de precios. Pero yo hoy pregunto, el control de precios que firmé hace 4 días, con $1 a 43, hoy ese control de precios está al $1 a 43 o está al $1 a 46. Entonces los mercados y el consumidor es sabio. Tiene que comprar donde es más barato, no necesita que nadie le diga, señor, a usted lo congelo por un tiempo. Andrés. Ahí está, lo dicen ellos mismos, es muy difícil. Por más que el control era muy laxo, había productos que nosotros vimos que estaban en el acuerdo de precios más alto que los que ya estaban en la góndola, o sea que más que una ayuda parecía que estaban perjudicando a la gente. Pero aún así es difícil de sostener. Por eso, para nosotros es la falla, pero no es una falla por ineptitud, ¿no? O sea, hay ineptitud, pero no es una falla por ineptitud. Es una falla porque el FMI no les deja controlar el dólar. O sea, ellos quisieron armar un programa, pero el agujero por el que no lo pudieron terminar de cerrar es porque el FMI les veta el congelar el dólar. ¿Por qué lo hace el FMI? Porque el FMI tiene miedo que se fumen la plata que puso en una primavera electoral, ¿no? Y en fugársela afuera. Claro, como decía Tilio, como estos se piensan ir, dicen, la papusa que puso el FMI la embolsamos nosotros y no la llevamos. Y el FMI dice, no, yo la puse para que paguen la deuda. Claro. Esto ya me lo hicieron en 2001. Exacto. Y de esa tensión sale esta política cambiaria que no es nada, es una especie de mamarracho que no le sirve tampoco al FMI, yo creo, esta política de dólar libre, porque va a conducir una crisis económica y política tan grande que la situación de pago de la deuda se va a volver compleja, ya es compleja, claro. Se va a volver más compleja. Atilio, ¿qué te parece? No, me parece una lección. Digo, me evita cualquier argumentación. Si el padre del ministro dice esto y es un gran empresario, evidentemente que la cosa está muy, muy mal. Y además, yo en relación a lo que decía Andrés, ¿pueden controlar el dólar? Si ellos le dijeron a la gente que pueden sacar todos los dólares que quieran, claro, y que pueden quedarse años sin liquidar el producto de sus exportaciones. O sea, es un gobierno que está maniatado. No tiene realmente escapatoria. A mí me preocupa que esto pueda llegar a tener un final así con muchos fuegos artificiales, ya como estamos viendo ahí la imagen al final de la, ¿no es cierto? Con porque la situación social es tremenda. Acá se habla muy poco en el periodismo, Gato, del tema del PAMI y la absoluta desprotección que tienen los adultos mayores en este país. Yo tengo, habría que hacer una investigación periodística. Es patética la situación de esa gente. Y de la forma en que los están haciendo endeudar ahora con estos créditos de la ANSE, claro, porque los están dando una zanahoria que van a tener que pagar, les van a estar descontando tremendo. Un tercio de la asignación y un tercio de la jubilación es lo que le van a descontar, que es el máximo que se puede descontar por ley, y se lo van a descontar a jubilado y beneficiario de la Jonathan, ¿tu opinión? Yo creo que lo que se ve claramente es una falta total de plan, no hay un plan. Y creo que lo que recién ahí, imagino, el padre del ministro explota, digamos. Por eso ya no mido nada, digamos, no me acuerdo ni quién es mi hijo. Tiene que ver con un reclamo del mundo empresario, que es por lo menos con el que yo trabajo, más en la micro, que tiene que ver con, por ejemplo, las pymes y que tiene que ver con las empresas que están realmente agazapadas, esperando una señal de un plan. Me parece que todas las medidas que se anunciaron la semana pasada no tenían ningún fundamento desde el punto de vista de plan, era tirar un vasito de agua en el medio del desierto. Y a mí lo que más me preocupa de este gobierno, que todavía está en ejercicio, es que la falta de coordinación. Me parece que hay una falta total de comunicación. Por ejemplo, congelan los 64 precios estos famosos, ¿no? Y automáticamente tendrían que haber consultado con el ANSES, porque en términos estadísticos, si esos
eso fue una medida para bajar la inflación, representa solo el 0,3% de la canasta total de bienes que el propio INDEC, que es el gobierno, mide. ¿Eso qué te está mostrando? Que no hay una coordinación, que no hay una comunicación entre los actores principales. Tampoco vamos a decir nada nuevo con que los principales ministros hoy del gobierno, que son básicamente Duhovne y SICA, porque uno maneja trabajo, producción, y el otro Ministerio de Economía, y podríamos sumar también a la FIP, que es la que recauda, están totalmente descoordinados, y uno dice una cosa, el otro dice otra, están todo el tiempo poniendo paños fríos. Y bueno, esto lo único quiso que hace... quiso renunciar Sica porque no le daban bola. Dijo, pero si no le van a dar bola, se lo están lo dijo pidiendo él. por favor, se lo están pidiendo Claro. por favor. ¿Y por qué? Es muy simple, y te lo dicen ellos en un comentario ahí cercano. Lo que ellos te dicen es, ¿pero qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Cómo ayudo a las pymes en una tormenta perfecta? Como bien decían al principio, baja del consumo, la pyme no tiene reservas, la pyme está al día, baja del consumo, subo de la tasa de interés, o sea, la poca plata que entra, que a veces te entra con cheques a 90 días, no la podés ir a canjear al mercado formal o informal porque tenés tasa del 70 al 100%, depende a lo que puedas acceder. Inflación en los costos que no podés trasladar a los precios. Yo los invito a que llamen a cualquier amigo que presta servicios o que tiene una empresa y pregúntenle si pudo subir la lista de precios un 45% para acompañar la inflación. Te va a decir que no. Claro. Todos nosotros somos profesionales, ninguno de nosotros pudo actualizar sus honorarios a un 45%, con lo cual todo eso afecta a la rentabilidad. Y hay que entender algo, si no hacemos algo profundo por las empresas, sobre todo por las pymes, que siempre lo llevo a números porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de que cada 100 empresas, casi 96 empresas son pymes. Si las empresas pymes empiezan a cerrar, dejan de invertir, o asumen la pérdida, porque hay una realidad que uno como asesor a veces le dice, bueno, mira, llegaste acá, ¿qué más vas a hacer? Claro. Ya venís perdiendo contra el costo de oportunidad, contra la inflación. Y esos tipos están agazapados porque muchas veces no quieren cerrar porque es su hijo. Y no quieren cerrar porque tienen una relación real con el empleado. Pero no es un número en una agenda y nada más. ¿Cuánto han reducido? Acá hemos visto gente que se ha puesto a llorar de lo que vos decís. Yo lo veo todos los días. Generaciones. Pero yo generaciones. Yo salí el otro día de un canal, me estaba esperando una señora y me dice, mira, discúlpame, te vengo a ver porque estoy desesperada, porque tengo que cerrar. Tengo 20 empleados. Cerraron de enero de 2016 a enero de 2019, cerraron más de 15.000 empresas. Y hoy la tasa está en 30, 35 empresas por día que están cerrando. Entonces digo, si no hay un plan, porque después podemos discutir y de distintas visiones políticas podemos decir, bueno, llegará, no llegará. Y yo la verdad que me quedo más con el día a día y digo, ¿qué le vamos a decir mañana al empresario? ¿Qué le vamos a decir a los empleados? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Para resumir, miren lo que pasó, está bueno lo que vos estás contando, bueno, lo que vende, lo que dice siempre Andrés y el análisis que está haciendo, lo que pasó hoy en San Luis con el candidato de Cambiemos Poggi, que fue a visitar a un negocio. Es muy interesante porque se nota que no está preparada, se nota que no es una militante, se nota que es una verdadera comerciante que está agobiada y que está ahorcada, no llegás. Ahora te contamos acá el empresario que me mandó el mensaje que tenía 14 locales y en un día no había vendido una sola línea, un solo peso. Pero además es peor, perdón, agrego esto, es peor. Porque vos, a ver, todo esto es causante del gobierno, las malas políticas del gobierno, las malas decisiones económicas, la falta de un plan. Ok, el gobierno ni siquiera asume eso en una actitud, que es la FIP. La FIP y los gobiernos provinciales están ahorcando al empresario. Claro. Ahora dijeron, bueno, no, le vamos a refinanciar somos tan buenos que te vamos a dar en vez de 30 cuotas, 40, pero el nivel de impuestos no. Y hoy la noticia ¿cuál es? ¿Qué dijeron? Che, el campo en serio vos me estás diciendo que va a vender mucha soja y parece que el precio es interesante. ¿Qué te parece si le subimos las retenciones? O sea, vos me estás jodiendo. Vienen los tipos sufriendo, vienen bancándose todo. Unas 2 sequías que fueron terroríficas. Está bien, esas se las asignamos al clima. Y ahora que parece que van a poder recuperar un poco de rentabilidad, ya estamos pensando en ir a sacarle generar más retenciones. Bueno, ahora cuando volvemos mostramos lo que pasó hoy en San Luis para analizarlo también porque es parte de la desesperación diaria que se vive. Está muy interesante el debate, es lo que pasa hoy en la Argentina, es la realidad. El gobierno ve otra realidad, está clarísimo. Acá se la mostramos la concreta. Ya volvemos.